Bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Gobierno del Estado a través del DIF Yucatán, en el que abordaremos temas de gran interés como inclusión social, niñez y adolescencia, alimentación y mucho más. Esto es Difundiendo tu Voz, Difundiendo tu Voz, Difundiendo tu Voz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Jorge Argáez y por supuesto nos acompaña en esta grabación del podcast Difundiendo tu Voz Alejandra Cruz. Hola, sean todas y todos bienvenidos a este podcast y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Mi nombre es Alejandra Cruz, les saludo con mucho gusto y el día de hoy nos acompaña una invitada de lujo. Ella es Miriam del Carmen Estrada Castillo, quien es licenciada en Ciencias Antropológicas, cuenta con maestría en Políticas Públicas y Género, así como maestría en Ciencias Antropológicas. Actualmente es directora de Atención a la Violencia hacia las Mujeres en los municipios de la Secretaría de las Mujeres. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Aquí muy contenta de estar con ustedes. Pues es un gusto que nos acompañes el día de hoy, Miriam, y por supuesto comentarles a todo nuestro público que nos está escuchando a través de este podcast que esta es una iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal y del DIF Yucatán. Por supuesto, quiero agradecer la anfitrionía que nos brinda la Universidad Modelo, que nos presta estas instalaciones para realizar este podcast. También quiero invitar a que se suscriban al canal de Spotify como Difundiendo tu Voz y recordarle, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando que nos siga en las páginas del DIF Yucatán. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sigan todas las actividades que tenemos en DIF. Tenemos muchísimas actividades y van a poder encontrarlas en el Facebook, van a poder encontrarlas en el Instagram, en Twitter y bueno, en YouTube algunas cosas bastante interesantes. Así es que, bueno, pues ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que es el programa y haciendo uso de la voz, una mujer tan importante que ha dado voz también a su vez a mujeres que han tenido esta situación de violencia en su vida y que en este momento vamos a identificar la importancia de que las mujeres vean garantizado este derecho de vivir sin violencia. Miriam, te quiero preguntar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de acceso a una vida libre de violencia? Digo, yo lo pienso como mujer, digo, hombres y mujeres, pues la intención es vivir en una sociedad que garantice como todas estas situaciones de libertad, de tranquilidad, de salud, de bienestar, pero bueno, se crean justamente instituciones como en la que colaboras, en donde se trabaja principalmente para que las mujeres no vean como afectada su situación y al contrario puedan tener una vida garante, sin violencia, sin agresiones, sin, no sé, todas estas situaciones. ¿A qué te has encontrado tú? Sí, mira, cuando hablamos del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, nos estamos refiriendo a ese derecho que tenemos nosotras a que pues se nos respete, ya sea porque se nos ha violentado mucho, ya sea por omisión o por acción, y se han creado toda una estructura en cuanto a leyes, en cuanto a políticas públicas, porque históricamente las mujeres pues hemos estado en desigualdad respecto a los hombres. Entonces existe toda una tipología de la violencia contra las mujeres que es sobre eso de lo que trata el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a la cuestión de los derechos a que no seamos violentadas ni psicológica, físicamente, sexualmente, políticamente, patrimonialmente, económicamente, inclusive pues ya hablamos desafortunadamente de la muerte, ¿no? O sea, se tuvo que crear una serie, un delito específico para las mujeres por esta cuestión de que por el solo hecho de ser mujeres nos violentan, inclusive nos matan, ¿no? Y estas muertes tienen un componente particular que es cuestión de género, en donde se manifiesta un odio, una misoginia, un machismo que existe pues en las sociedades, ¿no? Que todavía tenemos actualmente y que a final de cuentas nos ha dado bastante trabajo todavía esta erradicación de la violencia contra las mujeres. Claro, sí. Para empezar, recién se está nombrando, ¿no? Recién se le está poniendo un término que no existía, que es relativamente nuevo. O sea, el hablar de, por ejemplo, específicamente el término feminicidio es algo que está muy nuevito, ¿no? Digamos. Sí, bastante nuevo y que inclusive se crea este delito a partir de una sentencia de Mariana Lima Buendía por situaciones en donde su marido era un policía, cubrió ciertas situaciones y lo hizo parecer por suicidio. Uh-huh. Entonces, a partir de esa sentencia que hubo,
pues se genera esto por colectivos de mujeres, en donde ya el feminicidio forma parte de, pero todavía en la cuestión existen protocolos para tratamiento cuando mueren mujeres en circunstancias, digamos, violentas o extrañas, por así decirlo, que se tiene que investigar con perspectiva de género y existe todo un protocolo para ello. Sin embargo, todavía precisamente lo que comentas, como es algo bastante nuevo, digamos, o sea, estamos hablando de los 2000 para acá, que es bastante. Nada. Entonces, todavía estamos un poquito en pañales aún para estas investigaciones, ¿no? Obviamente sí has avanzado bastante, eso lo tenemos que resaltar, pero pues todavía falta que nos especialicemos muchísimo más para poder pues ser más eficaces, precisamente para que las mujeres puedan acceder a la justicia, inclusive desafortunadamente aún ya muertas. Estás escuchando Difundiendo tu Voz. Miriam, una pregunta, y para ser más eficaces, así como estás comentando, ¿qué condiciones consideras tú que se deben de crear a nivel social para que las mujeres vivan sin violencia? Sí, el problema que tenemos es que es una cuestión estructural, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de la violencia contra las mujeres y la desigualdad que existe, es que estamos hablando de una cuestión estructural que tendríamos que cambiar muchas cosas en la sociedad. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, obviamente la general y las consecuentes estatales, te hablan de 4 tipos de vertiente de política pública que tiene que existir, que es la prevención, la atención, la sanción y la erradicación, y cada una de estas tiene ciertas actividades que tendríamos que estar haciendo los gobiernos. Lo primero que se tendría que hacer es la cuestión de la prevención, porque como que nos hemos centrado mucho en la atención, pero la cuestión de la atención es cuando ya sucedió. Claro. Entonces estamos claro. Ahí como resolviendo al día a día. Este dicho de agua del niño a tapar el pozo, ¿no? Y entonces, desgraciadamente somos reactivos y no anticipamos. Exacto, lo que entonces significa prevenir. Habría que trabajar muchísimo en la parte preventiva, en cuestiones de las escuelas desde chiquititos, de niñas y niños, y al mismo tiempo está trabajando con padres y madres de familia y toda la estructura social, maestros, maestras, y lo podemos ver. Actualmente las juventudes son muy distintas a nosotras tuvimos, ¿no? Porque cuando vimos jóvenes, pues no existía todo esto, toda esta cuestión de las leyes, la política pública a favor de las mujeres. Entonces sí ha habido cambios, y lo podemos mirar con las niñas y con niños. Desafortunadamente tendríamos que estar trabajando también con papás, mamás, porque a final de cuentas nosotras no crecimos con esto. Así es. Entonces tiene que haber un cambio. Somos estas generaciones que estamos intentándole dar a las nuevas generaciones algo que nosotros no tuvimos, con lo que no nacimos. Sí, y que a final de cuentas tener perspectiva de género, porque eso es algo fundamental. O sea, para poder accionar con todo esto es fundamental tener la perspectiva de género, que es saber y estar conscientes que vivimos en una estructura social de desigualdad, en donde tenemos que mirar que las cuestiones de las acciones, lo que tenemos no es lo mismo, no impacta de la misma manera a hombres y a mujeres, y aún en mujeres, que ese es el feminismo de la interseccionalidad, aún en las mujeres no impacta de manera igual si eres, por ejemplo, mujer de la clase alta universitaria, claro, que si fueras una mujer, no sé, analfabeta, indígena, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, también eso es estar mirando, eso es tener la perspectiva de género para poder identificar que las problemáticas pues tienen que ser diferentes, ¿no? Y analizar los casos en particular en cuanto a la posición y la condición de las mujeres para poder hacer un adecuado análisis de género, porque no podemos estar implementando políticas así como que iguales y parejas, porque no estamos partiendo del mismo piso, ¿no? Entonces, claro. Y esto que estás comentando, la verdad es que es algo que todavía hoy día cuesta mucho trabajo para algunas personas como aceptarlo, ¿no? Y a veces hay comentarios misóginos, machistas, porque es como si tienen los mismos derechos, ¿qué están peleando? Porque, o sea, y también como bajan de nivel este trabajo que se está haciendo, que es reciente, que no tiene tanto, que las mujeres han tomado, ¿no? Como la voz, han hecho valer o están intentando que se respete algo por lo cual se ha estado luchando, que no debería de lucharse porque nacemos con esa libertad, con esa posibilidad, pero todavía no está socialmente aceptado. Sí, así es. Lo que pasa es que sí, la verdad es que sí tenemos los mismos derechos en el papel plasmado, ¿no? Así es. La situación es que es una cuestión de la realidad, lo que se dice de facto y de jure. De jure tenemos los mismos derechos, pero de facto, o sea, en la realidad esto no se aplica. Y lo podemos ver en múltiples ejercicios que podamos hacer, por ejemplo, en estadísticas, ¿no? En donde las mujeres seguimos siendo violentadas, las mujeres seguimos siendo más desaparecidas, las mujeres seguimos teniendo más situaciones respecto a los hombres. Y esto se ha tenido que hacer porque literalmente las mujeres
hemos tenido que luchar para que se nos respete o que o tengamos esos derechos, porque en realidad no los teníamos. Estamos hablando que que en 1974, que es ayer, o sea, en términos históricos, para que nos gusta la historia, es ayer. O sea, el 74 todavía es cuando se establece en el artículo 4 constitucional la igualdad de las mujeres y de los hombres. Antes no estábamos como ciudadanas. ¿Qué éramos? No éramos ciudadanas, éramos como menores de edad en donde los hombres, ya sean papás o esposos, decidían respecto a la vida de las mujeres. Entonces, estamos hablando que mi mamá, que sus mamás, nuestras abuelas, en realidad, pues, digamos, no tenían esa igualdad ante la ley. Y ahorita que lo pones así, perdón, me estremezco al saber y al pensar justamente como a mi abuela, a mi madre, ¿no? No siendo capaz de elegir, ¿no? No siendo capaz, o sea, como minimizando esta posibilidad que, como bien lo dices, por derecho de haber nacido, pues ya estoy, pero en realidad es como esta clase, no clase privilegiada, sino este género el que decide quién sí y quién no. Sí. Y esa es la cuestión, que eso es lo que hay que identificar. Y cuando nos dicen, ¿y por qué los hombres no tenemos un instituto? ¿Y por qué? Exacto. Porque hemos tenido que ir paso a paso. Claro. Igual si vamos y retrocedemos con nuestras abuelas o bisabuelas, que en el 53, 54 se les permite votar y ser votadas. O sea, tampoco se podía. Entonces, ha tenido que ser una lucha de años para poder acceder a ciertos derechos. Hoy en día, lo que nos ocupa a esta generación, pues estamos hablando de las violencias que existen, que siempre han existido, nada más que ahora se les da nombre, y lo estamos mirando muchísimo más, ¿no? Y lo que ahorita nos ocupa mucho es toda esta situación de desapariciones de mujeres, de violaciones hacia mujeres, hacia niñas. Entonces esa es la parte que a nosotras en nuestra generación y las que nos siguen tenemos que estar luchando y tenemos que estar generando ahora sí que leyes que protejan ese derecho. Estás escuchando Difundiendo tu Voz. Que son situaciones que han existido siempre, ¿no? Simplemente que hoy se están nombrando y se están visibilizando, ¿no? Esa es la otra. Sí, porque precisamente nuevamente las mujeres organizadas fueron poniendo, así como en su momento pusieron, bueno, ¿por qué no podemos votar? Luego, ¿por qué no estamos como iguales ante la ley? Bueno, y ahora, ¿por qué? La cuestión de la violencia. Y en realidad, digamos que la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es de los 90s. O sea, estamos hablando que las normativas que se generan para la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es muy, muy reciente. O sea, en realidad es a partir de los 90s que se empiezan a generar leyes, que se empiezan a generar políticas, pero que a final de cuentas, digamos, todavía somos pocas las que nos hemos profesionalizado, digamos, en la práctica, ¿no? Porque todavía hasta ahora, no en todas las escuelas existe, por ejemplo, que eso felicito a la Universidad Modelo, la verdad, porque es de las pocas que tiene una asignatura, al menos en una licenciatura de perspectiva de género, porque no nos forman en perspectiva de género. Entonces, es fundamental que las y los profesionistas podamos tener esta visión, porque bueno, si bien la puedes ir adquiriendo y es algo que naturalmente se tiene que dar, pero si nadie te dice cómo tenerlo, te da las herramientas para poder mirar y darte ejemplos concretos de las diferencias entre hombres y mujeres, pues cuando lleguemos a ser profesionistas, pues tampoco lo podemos mirar. Por eso es fundamental tener la perspectiva de género. Fíjate que ahorita que te escucho, me viene a la cabeza, es como todos vivimos o todas vivimos esta parte de desigualdad y hasta que no se nombra o hasta que no se empieza a observar que hay una perspectiva de género, es que empieza a generarse acciones respecto a, ¿no? O sea, vivimos como en una desigualdad y es algo normalizado. Y cuando se comienza a identificar que no hay una equidad, no hay somos iguales, no hay en el hecho, aunque sí en lo teórico, digamos, ahí no cualquiera le entra al poder hacer algo socialmente, ¿no? Eso me parece algo y me estremece de verdad. Sí, así es. Y te digo, porque mucha gente a lo mejor pueda tener la mejor intención, ¿no? De hacerlo a lo mejor, pero pues sí hay que formarse al respecto, ¿no? Así y entonces tenemos abogadas y abogados que no tienen perspectiva de género, con el perdón, jueces y juezas que no tienen perspectiva de género, maestros, maestras que no tienen perspectiva de género. Entonces estamos hablando de profesionistas que además forman o que tienen en sus manos la vida de otras personas y en donde si no tienes esa perspectiva de género y no puedes mirar que hay situaciones diferenciadas entre hombres y mujeres o entre mujeres mismas, pues a lo mejor no vas a hacer justicia, porque a final de cuentas lo que estamos buscando es la justicia social, ¿no? Claro, pero algo que de verdad yo estoy muy contenta también es que
justamente es en este gobierno que se ha generado acciones muy concretas para trabajar en pro de la perspectiva de género. Sí, totalmente. ¿Qué podrías hablarnos al respecto, específicamente incluso aquí en Yucatán, en el marco jurídico? ¿Qué acciones se están realizando para poder garantizar este derecho? Una cuestión sumamente importante de este gobierno con el gobernador Mauricio Vila es la creación de la Secretaría de las Mujeres. Que no es poco, O sea, ¿no? que no es poco. O sea, es muchísimo haber subido de rango, digamos, a una institución que pues existe desde el 99, pero que estaba muy chiquita y era considerada, pues, digamos también por cuestiones de género, de estructura, no era de las más mejores vistas, digamos, ¿no? Sí, Entonces, esas que están allá, ¿no? ¿Qué nos vienen a decir? Pero al darle el rango de secretaría, pues lo eleva al primer círculo y eso es sumamente importante, ¿no? Y el haber dotado del presupuesto que se dotó, que permite llegar a más acciones, de haber abierto más centros de atención, más personal, para que podamos llegar a todos los, pues ahora sí que a todos los rincones del estado de Yucatán, ¿no? Tanto en la parte de atención, que es la parte que a mí me toca, pero pues también hay acciones de prevención y se están haciendo varias, digamos, armonizaciones de ley para que pues esta parte normativa quede mucho mejor amarrada, que tiene que ver con la cuestión de las sanciones, ¿no? Y también la parte de erradicación. ¿Se acuerdan que les decía que hay 4 vertientes en política? Entonces, está muy bien diferenciado qué es prevención, qué es atención, la parte de sanción y la parte de erradicación, en donde se han generado instrumentos dentro de la Secretaría que nos permiten mirar de una forma mucho más rápida. Hay un instrumento que existe que se llama el VAESBIM, que todas las instituciones que atendemos o que tenemos que ver con mujeres con cuestiones de violencia tenemos que subir para generar expedientes únicos. Pero en esta administración lo que se ha hecho es que el VAESBIM, o sea, realmente, ¿cómo les explicaré? O sea, a partir del VAESBIM podemos tener un monitor en cuanto a ver de manera mucho más rápida y mucho más ágil situaciones de mujeres que están en riesgo de violencia feminicida. Okay. Entonces, eso ha sido fundamental y se han generado indicadores y cuestiones mucho más focalizadas y referenciadas en donde podemos ver en dónde hay del estado de Yucatán y de Mérida, por ejemplo, pero de todo el estado de Yucatán, dónde están los focos en donde existe mayor violencia hacia las mujeres. Y eso nos permite ser más eficaces a la hora de implementar estrategias de política pública. Claro, es como un mapeo, ¿no? Que te va dando. Sí, entonces realmente a partir de este gobierno, o sea, el solo hecho, y digo solo entre comillas, de haber creado, o sea, haber generado que sea secretaría y darle ese rango y tener esta visión que se tiene a favor de las mujeres y él está muy preocupado, igual que con la secretaria María Cristina, muy preocupadas en tener los centros de atención, o sea, tenemos muy clara, yo tengo la parte de atención de tercer nivel, que además es un modelo de atención integral, en donde estamos desde el momento en que las mujeres llegan hasta que se termine, que significa que hasta que llega su proceso de judicialización, y eso en otras administraciones no se tenían. Lo que se tiene ahorita además también es que en la Secretaría somos, digamos, pioneras únicas en este momento, en donde damos una atención tanto en la parte familiar como en la parte penal a las mujeres y atendemos a mujeres como nos indica la ley, que no solamente son adultas, sino niñas y adolescentes en situación de violencia. Y entonces todo esto, obviamente, desafortunadamente tenemos mucho trabajo en la dirección de atención, pero sin embargo, digamos que antes no existía y entonces estas niñas adolescentes quedaban desprotegidas porque ni pertenecían a una ni pertenecían a otra institución, pero la indicación que tenemos del gobernador y de la secretaria es la atención integral a las mujeres, porque la violencia no distingue entre lo que es la parte, o sea, la ley de acceso no te habla que la violencia de género tenga que ser solamente penal o solamente familiar, no te habla de esta tipología. La violencia de género es toda esta tipología que ya había mencionado, física, psicológica, sexual y todo, y se puede encontrar ya sea penal o familiar. Sí, no sé si están generando como ese trabajo integral, o sea, están haciendo esta parte familiar y penal, que a veces se ve, o era lo que se veía desprotegido, o de plano no se veía ninguna de las dos, ¿no? Sí, o sea, en realidad antes lo que se veía en la secretaría era solamente, o sea, en el instituto, cuando era instituto, solamente era la parte familiar y solo se atendían a mujeres adultas. Hoy por hoy,
Es mujeres. Es mujeres, niñas, adolescentes y se ve también la parte penal. Porque en el estado a quien le corresponde la parte penal fuertemente por objetivo es a la CEAF. Y la CEAF lo hace y tiene todos los delitos, pero la instancia especializada para, digamos, la atención integral a las mujeres es la Secretaría. Y la verdad es que yo estoy muy contenta, muy cansada, pero muy contenta del trabajo que hacemos, la verdad, porque podemos cambiar vidas y eso, la verdad, llena de satisfacción. Miriam, pues la verdad es que nos queda corto el tiempo para hablar de todo lo que están haciendo. Tú vienes en representación de hoy de la Secretaría, pero estás como en un área específica de muchas de las que constituyen y que conforman y trabajan todos los días con esta temática que además, ahora que se visibiliza, también empiezan a salir como los casos de todos lados, ¿no? Entonces, eso es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte, física, mental, emocional, en todos los sentidos, me imagino. Así es que de verdad reconozco la labor que están haciendo. Muchísimas gracias por trabajar con esa entrega, con esa dedicación. Y pues bueno, de verdad que siento que el tiempo nos queda corto, ¿no? Porque nos abres como la ventana a un montón de temáticas que sería como genial empezar a nombrarlas y a trabajarlas de manera como más específica. Jorge. Bueno, pues muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias, Miriam, que nos acompañases en este podcast y quiero agradecer a toda la audiencia y al público por su preferencia y por supuesto invitarles a que se suscriban al canal de Spotify Difundiendo tu Voz. Por supuesto, recordarles que estamos en las páginas del DIF Yucatán, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Por supuesto, quiero agradecer al espacio que nos brinda la Universidad Modelo. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias. Buen día. Este fue un episodio más de nuestro podcast Difundiendo tu Voz. ¡Suscríbete!